Ya. Hola, mi nombre es Camila y voy a hacer esta mini ayudantía de arritmias, ¿ya? Vamos a repasar como someramente las cosas más importantes, alrededor de tres preguntitas de selección múltiple, pero es importante que esto no reemplaza su clase, así que estudiense la clase del doctor Parra que está súper buena. La primera pregunta dice así. Respecto a la correlación que existe entre la conducción del impulso eléctrico cardíaco y el trazado del electrocardiograma, es correcto afirmar que A. La onda P representa el sitio de generación del impulso por parte de las células automáticas, pudiendo traducir actividad a nivel del nodo sinusal, nodo AB, venas pulmonares, crista terminalis, septum interauricular o dentro del sistema His-Purkinje. B. Una prolongación del intervalo PR traduce una alteración en la conducción intraventricular, con disminución de la velocidad de despolarización dentro del sistema His-Purkinje. C. El ensanchamiento del complejo QRS representa una alteración en la conducción del impulso a través del nodo AB, con despolarización descoordinada del miocardio ventricular. Y D. Un segmento QT prolongado traduce una prolongación del potencial de acción de las células automáticas dentro del nodo sinusal y del nodo AB, explicando los bloqueos de conducción. Entonces, como se darán cuenta, esta primera pregunta es para correlacionar lo que pasa a nivel, digamos, celular, molecular, fisiológico, con lo que está pasando a nivel del electrocardiograma, que es lo más importante para poder entender arritmias en general. Así que vamos a repasar eso mismo. Este es una imagen del trazado del electro normal. Como ven, tenemos aquí onda P, PR, QRS, segmento ST, onda T y onda U. No los vamos a ver todos, sino los más importantes para arritmias, ¿ya? Sobre todo el segmento ST que ustedes han profundizado extensamente en sus clases y seminarios de insuficiencia coronaria. Ahora, este trazado del electro se correlaciona con el orden en el que se van a despolarizar y repolarizar los miocardiocitos. Y este orden está dado por el sistema de conducción, que como vemos está ordenado también desde arriba hacia abajo, partiendo por el nodo sinoauricular, se va a despolarizar los atrios primero, después el nodo AB y después el miocardio ventricular a través del haz de His y el sistema en general His-Purkinje, que va a tener una rama izquierda y una rama derecha, y recordemos que la rama izquierda tiene un haz anterior y posterior. Y después viene la repolarización, ¿cierto? Esto está ordenadito, está estandarizado, entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que esperar, cuánto tiene que durar cada intervalo y qué significa. Todo esto ya está descrito, entonces nosotros tenemos que entenderlo nomás. Primero partamos con la onda P. Esta es la onda P que se ve acá, en celeste. Esta representa la despolarización que inicia en el nodo sinusal, que es donde están las células automáticas, las que vamos a profundizar un poquito. Representa la despolarización del miocardio de los atrios y va a durar menos de 120 milisegundos en general. Ahora es importante que, como dije, la onda P representa la despolarización iniciada por algunas células automáticas, ¿ya? Pero estas pueden ser o pueden no ser sinusales, ¿ya? Entonces, existen P sinusales y existen P que no son sinusales. Y para que el ritmo que nosotros vemos en un electro digamos que es sinusal, tenemos que cumplir estos criterios que salen acá. Que la frecuencia cardíaca esté entre 60 y 100 latidos por minuto, que todos los complejos QRS estén precedidos por una onda B, que el ritmo sea regular, o sea, la misma distancia entre las Rs, y que la onda P sea positiva en D2 y negativa en ABR, porque esa es la dirección en la que se despolarizan los atrios, ¿ya? Entonces, vamos a profundizar un poquito más. Hablamos de que eso era la despolarización iniciada en las células automáticas, ¿cierto? Y las células automáticas tienen propiedades especiales que le dan esta forma diferente a su potencial de acción. El potencial de acción, como digamos, típico es el del miocardio contráctil, que es el que está acá al ladito. ¿Qué es lo que hace diferentes a las células automáticas como la del nodo sinusal? La corriente IF, que son unos canales de sodio, ¿ya? Que está acá y es F por funny, porque es como extraña, se supone.
La corriente IF está activada por la hiperpolarización, o sea, vamos bajando después del potencial de acción, llegamos al potencial diastólico máximo, que es el que está aquí abajo, lo más negativo a lo que puede llegar la célula automática, y en este caminito de hiperpolarización es que se fue activando la corriente IF. Entonces, como es una corriente de sodio, va a despolarizar. Y como va ingresando sodio, va a despolarizarse, pero lentito, lentamente, y se forma esta pendiente que vemos acá que va subiendo lentamente hasta alcanzar el potencial umbral, que este es el potencial umbral suficiente para que se abran los canales de calcio tipo L y tipo T, que van a ser los que finalmente gatillan el potencial de acción mismo. ¿Ya? Y como ya ustedes saben, mientras se va despolarizando la célula, se van activando corrientes hiperpolarizantes de potasio, que como va saliendo el potasio, van a devolver el potencial hacia lo negativo, ¿cierto? Y esto cíclicamente, una y otra vez. Vamos a hiperpolarizar, se va a activar esta IF, va a volver a subir y así, sucesivamente, muchas veces. Y gracias a este automatismo, es que nosotros tenemos nuestros latidos cardíacos ordenados, ¿cierto? Ya que, y por lo que a estas células también se les llama células marcapasos. Ahora, las células automáticas están en el nodo sinusal, pero también están en otros lugares, no solamente ahí. Están en los atrios, en todos estos lados, las venas pulmonares, la crista terminal, el septum interauricular, el seno coronario, que si se fijan son parte de los atrios. En el nodo AB, en el haz de His y en el ventrículo en sí mismo, dentro en general del sistema de conducción, pero como vemos aquí al ladito en esta tabla, cada uno va a descargar con una frecuencia diferente, porque tiene este potencial de acción, ¿cierto? Como habíamos dicho, va descargando cada cierto tiempo, periódicamente. Bueno, esa velocidad es diferente para cada tipo de célula, ¿ya? Y en general, mientras vamos bajando por el sistema de conducción, es más lentito. Fíjense que ya en el haz de His y a nivel ventricular, ya vamos por los 40 latidos por minuto aproximadamente. ¿Y por qué no tenemos una fiesta, digamos, una ensalada de latidos si hay tantas células automáticas? Es porque pasa este fenómeno que es la supresión por sobreestimulación que ejerce el nodo sinusal, que como en palabras fáciles es que como este va más rápido, va a terminar inhibiendo a todos los demás, va más rápido que ellos, entonces los inhibe. ¿Qué es lo que pasa? Que va a sobreestimular a las células, a las otras células automáticas, y esto lo que hace es sobreestimular a la sodio-potasio TPasa. Y si ustedes lo piensan, la corriente de la sodio-potasio TPasa, que siempre está, es como un poco hiperpolarizante, porque va a sacar 3 sodios y va a meter 2 potasios. Entonces va a sacar más cargas positivas de las que entra. Entonces lo que hace en general es bajar el potencial de acción, o sea, el potencial de reposo de la membrana. Lo baja, lo tira hacia lo negativo. Y las células automáticas para descargar necesitan que vaya subiendo su potencial de membrana para poder alcanzar el potencial umbral. Pero lo que va a provocar esta estimulación, sobreestimulación, es que va a sobreestimular esta sodio de potasio, ATPasa, y va a disminuir mucho la pendiente de esta despolarización. Entonces, no va a permitir, digamos, que las otras células alcancen a descargar. Siempre las mantiene como abajo, ¿ya? Y este es, digamos, el mecanismo por el que solamente va a ganar, digamos, el nodo sinusal para determinar cuál es la frecuencia cardíaca. Ahora, como vimos que hay tantas células automáticas, si le pasa algo al nodo sinusal o si el nodo sinusal mismo está suprimido, entonces vamos a ver otros tipos de automatismo, otros tipos de ondas P, porque vamos a tener, digamos, la despolarización aquí en el atrio, en las células automáticas de los otros lados que no son el nodo sinoatrial, como por ejemplo en la taquicardia auricular focal. Miren, aquí hay onda P, sí hay onda P, pero si se fijan, no cumple los criterios de ser sinusal, no es sinusal. ¿Por qué? Porque estamos en D2 y está negativa. Como dijimos, el orden en el que se despolarizan los atrios cuando están comandados por el nodo sinusal es positivo en D2 y negativo en ABR. ¿Ya? Eso es porque en ese orden se va despolarizando las células. Entonces, si no se cumple eso, es porque no empezó en el nodo sinusal, empezó en otro lado, como por ejemplo en un foco externo de las aurículas, que siempre es el mismo foco y por eso son todas iguales, o pueden ser muchos focos diferentes que van generando automatismo, como en el caso de la taquicardia auricular multifocal, donde si se fijan hay ondas P, pero son todas diferentes y ninguna es sinusal.
Ninguna se parece entre ellas, no van iguales, tienen distintas morfologías y duraciones y ninguna es sinusal, ¿ya? Y también puede pasar de que las ondas P queden escondidas adentro de la onda R cuando no son sinusales o incluso que las veamos después, ¿ya? Y ninguna de estas va a cumplir el criterio de ser sinusal, pero sí son marcapasos que no son sinusales, son otras células automáticas, pero sí van a generar ondas P que no son sinusales, ¿ya? Eso es lo importante. Vamos a seguir entonces con el intervalo PR, que es desde el inicio de la onda P hasta que empieza el Q, antes de que empiece el Q, em, y va a traducir la conducción del impulso desde los atrios hacia los ventrículos, o sea que nos va a traducir qué es lo que le está pasando al nodo AB. En general dura entre 120 y 200 milisegundos. Y cuando se alarga va a traducir algo que está alterando la conducción del impulso desde la parte atrial hacia la ventricular. O sea, algo le está pasando al nodo cuando está alterado el PR. Lo que sigue es el complejo QRS, que lo que va a traducir es la despolarización del miocardio ventricular, o sea, ventrículos, ¿ya? A través del sistema excitoconductor, ¿cierto? En las de His, la red de Purkinje, que van a tener sus ramas, como dijimos, izquierda y derecha, con su fascículo anterior y posterior a la rama izquierda. Tiene que durar menos de 120 milisegundos, ¿ya? Y cuando se ensancha es que sabemos que hay algún problema con la conducción adentro de los ventrículos, ¿ya? Porque se están despolarizando pero en forma desordenada, no a través del sistema excitoconductor, ¿ya? Entonces si se ve los QRS anchos, algo extraño está pasando con la despolarización a nivel ventricular, ¿ya? Como por ejemplo estos que salen aquí abajo, si se fijan, tienen unas morfologías que no son lo habitual y que están muy anchos estos QRS, ¿cierto? Entonces, algo está pasando ahí a nivel del miocardio ventricular. Y al final tenemos la onda T, que va a traducir la repolarización de los ventrículos, ¿ya? Recuerden que la repolarización de los atrios sí está, pero queda oculta dentro del QRS porque es más chiquitita. También tenemos que fijarnos en el intervalo QT, que como ven es desde el inicio del QRS hasta que se acaba la T y le incluye. Y va a representar la duración total de la despolarización y de la repolarización del miocardio ventricular. Ya, en general lo que esto traduce es un cambio en la duración del potencial de acción de los ventrículos, ¿ya? Estas son sus duraciones habituales y recuerden que se corrige por la frecuencia cardíaca con esta fórmula que está acá. Em, Cuando el QT está alterado, en general tenemos riesgo de desarrollar arritmias ventriculares malignas, ¿ya? O sea, peligrosas. Em, Porque hay una alteración de la duración del potencial de acción. El típico ejemplo es que cuando hay un paciente que tiene un QT prolongado, tiene riesgo de hacer esta arritmia que está acá, que es la torsión de puntas, ¿ya? Eso, entonces, intervalo QT va a traducir duración del potencial de acción ventricular. Así que vamos a revisar nuestra pregunta. La alternativa correcta era la A, que dice, onda P representa el sitio de generación del impulso por parte de las células automáticas, que vimos que es cierto, y que esa actividad puede estar a nivel de todos estos lados, que son lugares donde hay células automáticas. Entonces, ¿va a haber onda P? Sí, pero no necesariamente va a ser sinusal, va a tener otras características que no son sinusales, pero si ustedes ven una onda P, entonces es donde empezó el impulso, ¿ya? Entonces la A era la correcta. La B era incorrecta porque nos decía intervalo PR intraventricular y ya sabemos que eso no es así. Intervalo PR era nodo AB. El ensanchamiento del QRS, dice la C, una alteración del impulso a través del nodo AB. Y esto no es cierto, de hecho, estas están como cambiadas, ¿ven? Y el segmento QT prolongado dice prolongación del potencial de acción, que es cierto, pero dice de las células automáticas dentro del nodo sinusal y nodo AB, que eso es incorrecto. Recordemos que el segmento QT es sobre la despolarización y repolarización ventricular. Entonces aquí la correcta era la alternativa A. Vamos a ir a la pregunta 2. Dice, un paciente consulta el servicio de urgencia por mareos. Se le toma un electrocardiograma que muestra el siguiente trazado en D2. En general, bueno, ustedes saben que van a haber electros completos, ¿ya? Completos, no solamente este trazado, pero yo los puse así porque era más fácil para las preguntas, ¿ya?
pero sí, en general siempre ver el electro completo, no solamente ver el D2. Aunque en general cuando los pacientes están conectados a la monitorización continua, lo que vemos ahí es solo el D2, así que ahí nos puede servir, ¿ya? Entonces, tenemos este electro que está bastante extraño, ¿cierto? Así que, ¿cuál es la pregunta al respecto? Dice, respecto al mecanismo que explica la arritmia de este paciente, ¿es correcto afirmar que A. Existe una alteración de la generación del impulso por parte del nodo sinusal, lo que explica la bradicardia? B. El nodo sinusal se encuentra indemne, pero existe una anomalía en la conducción intraventricular que explica la morfología del complejo QRS. C. Se observa un bloqueo total de la conducción del impulso entre atrios y ventrículos con nodo sinusal conservado. Y D. Existe un bloqueo parcial de la conducción entre atrios y ventrículos sumado a un bloqueo de la conducción intraventricular. Entonces, vamos a analizar esta tira del D2. Primero es que evidentemente estamos frente a una bradicardia. Aquí les dejo este cuadrito muy bonito de recordatorio de que se puede sacar fácilmente la frecuencia aproximada dividiendo el número de cuadros grandes, 300 partido por el número de cuadros grandes. O también puede ser 1500 partido por el número de cuadros chiquititos. En este caso, si lo hacemos, son como 7 cuadros grandes y da una bradicardia aproximadamente de 43 latidos por minuto. Y veamos también que los QRS están angostos porque tienen que durar menos de 120 milisegundos, que son tres cuadritos chiquititos, ¿cierto? Porque son 0,04 cada uno, o sea, 4, 3 por 4, 12, tiene que durar 3 o menos, y estos están angostos. ¿Y qué es lo que está pasando con las ondas P? Está como extraño, está difícil de entender qué está pasando entre las T y las P, ¿cierto? Así que vamos a analizar eso un poquito más. ¿Ya? Aquí les marqué con caritas felices en la parte de arriba. Las naranjas representan las ondas P y las moradas son los complejos QRS, que si ven esto es lo que nos da la bradicardia de 43. Pero fíjense que aquí hay una onda P, aquí hay una onda P, esta es la onda T, aquí hay otra onda P, aquí hay otra onda P. Si se fijan, si ustedes las comparan entre ellas, se parece la formita. Y la forma de las ondas T también se parecen entre ellas, ¿ya? Tratan de buscar las que se parecen. Y si ven, estas ondas P, nosotros cuando las aislamos, están súper ordenaditas, están regulares, miren, fíjense, están todas las caritas a la misma distancia y va con un ritmo aproximadamente de 75 latidos por minuto. Entonces, parece que esas ondas P están muy bien. Lo que pasa es que no se están traduciendo en los QRS que estamos viendo abajo, ¿cierto? Entonces, hablemos un poquito de bradiarritmias, ¿ya? Em, Esta es la clasificación clínica que les dejó el doctor en la clase. La podemos dividir en las sinusales y los bloqueos AB. Ya, recordemos que para que una bradicardia sea sinusal, se cumplen todos los criterios que hablamos al principio, excepto claramente el ritmo, ¿cierto? De la frecuencia cardíaca. No se cumple que sean entre 60 y 100 porque, digamos, algo está causando de que el nodo sinusal vaya descargando más lentito, pero sí se cumple todo lo demás, ¿ya? Eso es importante. O sea, cuando ustedes ven una bradicardia y quieren saber si es sinusal, tienen que ver que todos los QRS están precedidos por una P, que el ritmo sea regular, o sea que las R tengan la misma distancia entre ellas y que la P sea positiva en D2 y negativa en ABR. Solo que es más lentito de los 60. ¿Y eso por qué? Porque recordemos que las células automáticas, la corriente IF, es modulable por muchas cosas, entre las que se encuentra el sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un exceso de actividad vagal, o sea, del sistema nervioso parasimpático, se va a disminuir la frecuencia de descarga del nodo sinusal y de las células automáticas, ¿ya? Por la regulación que ejerce sobre la corriente IF. Entonces puede ser porque se disminuyó la pendiente de despolarización o porque se aumentó el potencial diastólico máximo. De ambas formas se va a tardar más en llegar al potencial umbral y en descargar. Entonces ahí vamos a tener un ritmo más lentito. Ahora también tenemos los bloqueos entre los atrios y los ventrículos que va a hacer que algo le está pasando al nodo AB, ¿cierto? Entonces tenemos una clasificación que es como progresiva, de menos bloqueo a más bloqueo, que es la que sale acá y que aquí se ve en los electros. El bloqueo de primer grado es simplemente que el PR esté largo, mire, fíjese, se nota el tiro acá que este PR está muy largo, que ese es el de primer tipo.
ya, pero todo se conduce, solo que está más demorado. Ahora con el de segundo grado, aquí tenemos el MOVIX 1, que es que la distancia PR se va alargando cada vez más. Aquí un poquito más larga, y ya está más larga hasta llegar a una P que no se conduce. Y después reinicia el ciclo. Una P corta, se va alargando más, no se conduce. Ese es el MOVIX 1, segundo grado, MOVIX 1. Y también tenemos el segundo grado MOVIX 2, en el que algunas no se conducen, pero no hay esta prolongación del PR que vimos arriba, ¿cierto? También este segundo grado puede ser un bloqueo 2 a 1, ya que uno no se conduce, uno sí, uno no y uno sí, ¿ya? Y el máximo nivel de bloqueo es que está completamente bloqueado el nodo B y están totalmente separadas la descarga de los atrios del nodo sinusal con la de los ventrículos, como es este caso en el que estábamos viendo, ¿ya? O sea, va independiente, cada uno por su lado. Va el nodo sinusal descargando y va un ritmo marcapasos que está más abajo, por eso es más lento, ya como lo que vimos al principio, hay otro, otras células automáticas que se adueñaron, digamos, de la conducción, ya que no está llegando este impulso porque está bloqueado el nodo AB, entonces va más lentito. Y este es el ejemplo del el bloqueo AB de tercer grado. Entonces, vamos a reanalizar nuestras alternativas. Dice, la A, existe una alteración de la generación del impulso por parte del nodo sinusal, lo que explica la bradicardia. Y ya vimos que no, porque tenemos nuestras ondas P ordenaditas, están positivas en D2 y van descargando a 75 y van regulares. Tienen la misma distancia y la misma morfología, entonces no está pasando nada con nuestro nodo sinusal. Está bien, están nuestras P sinusales. ¿Ya? La B dice el nodo sinusal se encuentra indemne, pero existe una anomalía en la conducción intraventricular. Y ya vimos que no, ¿cierto? Porque el QRS estaba angosto. La C es la alternativa correcta, que dice, se observa un bloqueo total de la conducción del impulso entre atrios y ventrículos con nodo sinusal conservado, que es lo que ya conversamos, ¿cierto? Es un bloqueo AB de tercer grado. Y la D decía que había un bloqueo parcial más un bloqueo intraventricular, que no era el caso porque el QRS estaba angosto. En la clínica, ¿puede pasar esto que sale en la D? Sí, sí puede pasar. Que ustedes lo vean y que a la vez tenga un bloqueo de rama y que se vea el QRS extraño y ancho y a la vez tenga un bloqueo AB. Sí puede pasar, ¿ya? Así que es importante ir analizándolo así como lo hicimos ahora, parte por parte. Si ustedes les ponen este electro y como que están perdidos y no saben lo que están viendo, pueden hacer esto que les puse aquí de las caritas, ¿ya? Eso ayuda mucho. Pueden poner un papelito encima del electro y van dibujando dónde ven las que creen que son las ondas P. Y se van a dar cuenta de que es mucho más fácil encontrar si están sinusales o no, o regulares, con la misma morfología, si las van marcando en el papelito, si es que les queda la duda de que era un bloqueo AB completo. ¿Ya? Eso. Entonces esa era la pregunta 2 de Bradicar. Y vamos a ir a la pregunta 3, que dice, respecto al siguiente trazado electrocardiográfico, ¿es correcto afirmar que? Y aquí tenemos, ¿cierto? Nuestro trazado. Las alternativas dicen, A, por la morfología de sus complejos QRS, nos encontramos frente a una taquicardia de origen ventricular. La B dice, probablemente se trata de una taquiarritmia generada por postpotenciales precoces, dada la prolongación de su segmento QT. La C dice, su origen probablemente se explica por automatismo anormal generado a nivel supraventricular. Y la D se trata de una taquiarritmia supraventricular generada por mecanismo de reentrada. Ahora, yo les puse las alternativas de taquiarritmia porque para explicar la fisiopatología, pero si ustedes se fijan nos da una frecuencia como de 75. Así que eso, pero sí hay una anomalía aquí pasando, ¿cierto? Así que es para que hablemos de taquiarritmias, ¿ya? Em, Tenemos aquí, como vemos, la clasificación clínica que puso el doctor Parra en su clase: taquicardia sinusal, las atriales, las ventriculares y las de la unión. Y en general, todas estas taquiarritmias van a tener estos mecanismos que salen acá, que son tres. El automatismo aumentado, que puede ser automatismo normal, o sea, una célula marcapasos común y silvestre, pero está descargando más rápido de lo que debería.
O puede ser automatismo anormal, que es una célula que antes no tenía actividad automática y ahora la adquirió, en general por alteraciones de su medio interno. ¿Ya? También tenemos la actividad gatillada, que son los postpotenciales tempranos y tardíos, y el mecanismo de reentrada, que en general es lo más frecuente que vemos en las arritmias clínicas. Ahora recuerden que uno puede tener muchos mecanismos al mismo tiempo, y de hecho es lo frecuente. Por ejemplo, las taquicardias ventriculares, la fibrilación auricular son arritmias que tienen más de un mecanismo pasando al mismo tiempo y son muy frecuentes de ver en clínica, ¿ya? Estas son preguntas esquemáticas para que poder ver bien la materia, ¿ya? Partamos entonces repasando un poquito de actividad gatillada. Tenemos los potenciales tempranos y los tardíos, ¿ya? Ambos se deben a oscilaciones del potencial de membrana, que oscilaciones los hace como inestables y va a causar estas oscilaciones que puedan descargar cuando no deberían y generar potenciales de acción cuando no deberían. En caso de los postpotenciales tempranos, la oscilación del potencial de membrana es durante la fase 2 o la fase 3 del potencial. ¿Ya? Como se ve aquí en el A, este es un pospotencial temprano en fase 2 y en el B este es uno en fase 3, ¿ya? Y esto se debe en general a que el potencial de acción está largo, ya está prolongado. Cuando se alarga el potencial de acción, se da la oportunidad para que oscile el potencial de membrana durante estas fases, y como se ve en este esquemita que está acá abajo, vean aquí cómo va oscilando, tiene como una inestabilidad y esto causa que pueda descargar cuando está en periodo refractario relativo, descargar una vez y después, en vez de bajar, puede descargar otra vez y así sucesivamente hasta generar una arritmia, ¿cierto? En clínica esto lo vemos como un QT largo, ¿ya? Las arritmias con QT largo en general son pues, potenciales tempranos y el ejemplo clásico que ya les conté es la torsión de puntas. Y por otro lado tenemos los postpotenciales tardíos, que es una oscilación del potencial de membrana, pero durante la fase 4 que está acá abajo. En general se debe a un aumento del calcio intracelular en fase diastólica, o sea, cuando ya la célula se está relajando después del potencial de acción, tiene un aumento del calcio intracelular que va a hacer más inestable este potencial de membrana de reposo y lo va a hacer oscilar y puede llegar incluso hasta el potencial umbral y descargar de nuevo, igual como pasa con los potenciales tempranos. El ejemplo más clásico es la intoxicación por digoxina y también se favorecen las arritmias por potenciales tardíos en el caso de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Que como ustedes ya saben, tiene una alteración en la regulación del calcio intracelular. Y finalizando el mecanismo de reentrada. Ya, la reentrada es un circuito que se repite una y otra y otra y otra vez. ¿Alrededor de qué? De alguna alteración. Una alteración que puede ser anatómica o funcional, ya que sería este circulito negro que se ve en al medio de los circuitos que salen. Entonces, hay alguna alteración alrededor de la que puede ir el potencial de acción, ¿ya? Y para que exista una arritmia por reentrada se tienen que cumplir ciertas cosas que son muy importantes. Primero, tiene que haber un bloqueo unidireccional de la conducción. Segundo, tiene que haber una zona donde el impulso está alterado, o sea, que va a tener la conducción más lenta, diferentes velocidades de conducción, o va a haber ambas son todas las que salen acá tienen que cumplirse, y va a haber una dispersión de la refractariedad, o sea que se van a recuperar a tiempos diferentes. Ahora, ¿por qué se tienen que cumplir todas estas cosas? Veámoslo acá. En esta figurita que sale acá, es como lo normal. Existe un obstáculo alrededor del que se podría formar un circuito de reentrada y fíjense, este puntito negro es por donde parte el potencial de acción. Entonces parte, si se fijan, como no hay ningún obstáculo ni nada, el frente de onda se va por los dos lados y va con la misma velocidad de conducción y cuando se choquen al otro lado, entonces se van a anular. Los dos frentes de onda van a chocar y se van a dispersar o se pueden juntar y van a seguir para abajo en uno solo, ¿ya? Eso, esto es lo que pasaría normalmente, ¿cierto? Cuando, a pesar de que hay un obstáculo, si no hay una alteración del resto de las cosas que ya mencionamos, entonces se van a anular esos frentes de onda y no va a pasar nada. Ahora, en esta que tenemos aquí al ladito, lo mismo, pero este cubito naranjo es un bloqueo unidireccional,
¿Qué significa esto? Que el potencial de acción no puede pasar para acá, pero si viene por el otro lado, sí puede pasar, ¿ya? Eso es unidireccional, que por aquí no pasa, pero en la dirección contraria sí puede pasar, ¿ya? Entonces está bloqueado por aquí, pero por acá no, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos solo el bloqueo unidireccional sin la alteración de la conducción? Miren, va a pasar por aquí, este se va a anular porque chocó ahí, y este va a seguir, va a seguir, va a seguir, pero como se conduce rápido adentro de todo el circuito, entonces se va a terminar pisando la colita, ¿ya? Y se pisa la colita a sí mismo, el frente de onda, y también se anula, ¿ya? Esto es lo que va a pasar, porque no tiene una alteración de la conducción. Y aquí en este que está abajo, esta es una arritmia por reentrada. Si se fijan, aquí tenemos el bloqueo de conducción unidireccional, por aquí chocó y ya no se puede ir. Pero ¿qué es lo que va a pasar? De que aquí, en la que viene en la otra dirección, es una zona de conducción lenta. O sea que por aquí, cuando pase la flechita, va a ir más lento que como iba en el 3. En el 3 iba a la misma velocidad que partió siempre, pero aquí no, aquí se va a alentar. Y además se va a demorar un tiempo diferente en recuperarse que el otro. O sea, tienen diferentes tiempos de periodo refractario. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar nuestro frente de onda por aquí va a pasar más lentito, entonces no se va a alcanzar a pisar la colita, porque este que iba adelante, el que partió acá, se recuperó de su periodo refractario mucho más rápido que este. Entonces, cuando vuelva a pasar por aquí, esta parte ya no va a estar en periodo refractario, o sea que puede avanzar más. O sea, por aquí se alentó, además sí puede avanzar porque no está en periodo refractario, entonces puede seguir dando vueltas. Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta eternamente, y esa es una reentrada. ¿Ya? Ese es un mecanismo de reentrada. Y recuerden que se tienen que cumplir estas cosas para que se forme una reentrada. El bloqueo unidireccional y una conducción alterada, que sea una zona de conducción lenta con una dispersión de la refractaridad. ¿Ya? Ahora, las reentradas pueden ser a distintos niveles. Pueden ser supraventriculares, pueden ser a nivel de la unión o pueden ser ventriculares. Y este es el clásico ejemplo de una reentrada supraventricular, macro reentrada, porque es un circuito grande, digamos, que es el flutter atrial. ¿Ya? Este es el circuito por alrededor del que da vueltas el flutter. Se origina acá y acá en esta parte del atrio, que es como el istmo cabotricuspideo, hay una zona que justo es de conducción lenta. Si se fijan, esta que tiene acá, esta como tachadito, justo es una zona de conducción lenta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si se origina un impulso en esta parte, va a poder dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos en el electro? Estas ondas F, ¿ya? Ya no va a haber una onda P. El nodo está como anulado totalmente por estas ondas F, que van a descargar en general entre 250 y 300 veces por minuto, ¿ya? Si se fijan, cada una de estas ondas F dura como un cuadro. Entonces, esta es una frecuencia cardíaca de 300 latidos por minuto que está dando el flutter. Por suerte que tenemos el nodo AB, que está más abajo, que va a bloquear algunos de estos latidos. O si no, imagínense qué es lo que pasó con un corazón que trata de latir a 300 latidos por minuto. Claramente uno se muere, ¿ya? Entonces, están bloqueados las ondas F, por lo que tenemos el QRS, digamos, a un ritmo que no es letal, que está bien, pero sí va a estar permanentemente este circuito de reentrada en estas ondas F. Y aquí, si se fijan, se junto con una onda T, por eso están más altitos. Pero está ahí permanentemente dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas el circuito de reentrada. Ya que este es el ejemplo de la pregunta, si se fijan, ya es un flutter. Y también tenemos las reentradas ventriculares. Miren, este de aquí es un flutter ventricular. Este de abajo es una fibrilación ventricular y el de arriba es una taquicardia ventricular. Y como les dije, ¿hay otros mecanismos también involucrados? Sí, pero también son mecanismos de reentrada. Entonces, volvamos a nuestra pregunta. Decía, por la morfología del QRS, estamos en una taquicardia de origen ventricular y ya vimos que no. El QRS aquí no tiene ni un drama. Está muy angostito, si se fijan. Y dijimos, menos de 120 milisegundos, menos de 3 cuadritos chiquititos. Probablemente se trata de un ataque arritmia generado por postpotenciales precoces, dada la prolongación de su segmento QT. Y como vimos, esta es como la onda T, y tenía que ser menos aproximadamente, esto se corrige claramente, de 440 a 460 milisegundos, y esto no se está cumpliendo, ¿cierto? No está prolongado el QT si nosotros lo medimos, ¿ya?
Esto al ojo nomás, tampoco tienen que calcularlo así tan estrictamente ahora para esta pregunta. Ya, pero es una cosa que es notoria si ustedes se fijan. La sed y su origen probablemente se explica por automatismo anormal a nivel supraventricular y acuérdense de cómo eran las taquiarritmias por automatismo anormal. Tenían unas ondas P bien extrañas, ¿cierto? Había algo, pero habían ondas P. En esto no hay ni una onda P, son solamente ondas F. Y ese automatismo normal se terminaba metiendo igual por el sistema excitoconductor a pesar de que se originara en un lado que no correspondía, ¿ya? Entonces esto no se cumple, no se cumple, no se cumple. Y la D dice, ¿se trata de una taquiarritmia supraventricular? Sí, porque tenemos correos angostos generada por mecanismo de reentrada. Y aquí se ve el circuito de reentrada en las ondas F de Flatter, ¿ya? Así que eso con la pregunta 3. Esto era un repasito, como ya les dije, estudien su clase. Recuerden que nos pueden hacer cualquier pregunta que tengan a nuestro Instagram que está aquí. Y también aprovecho de contarles de que está este paper, que es de la Sociedad Española de Cardiología, que es de mecanismos de las arritmias cardíacas, está en español, es muy bonito y sirve como material de consulta si es que quieren estudiar alguna cosa que no les haya quedado tan claro, es súper bueno, ¿ya? Y eso, si lo quieren, nos los pueden pedir, ¿ya? Eso, que les vaya muy bien en su certamen y recuerden que estamos aquí para ustedes si es que necesitan algo, ¿ya? Nos vemos.